Vamos a leer en la Biblia Lucas capítulo 15. Lucas, una parábola muy conocida. Lucas capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Ahora si lo tiene, mire si cerca de usted hay alguien sin Biblia, vaya, acompáñelo a esa persona, vaya con esa persona y dígale, compartamos la lectura bíblica. Ahora, no es que lea esta palabra y se vaya, sigue ahí con ella porque hay mucha lectura bíblica, amén. ¿Ya miró que no hubiese alguien sin Biblia? Ahora, ya nos apareció el santo que esperábamos. Entonces, si no tiene Biblia, pues mire la pantalla. Ya. Lucas, capítulo 15. El único que no la tiene lista, oiga. Ay, Señor, siempre para lo último. Versículos 11 en adelante, amén, hasta el 20. Vamos a leer del 11 al 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén y amén. Cierra tus ojos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana permitas que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Que tu palabra obre en nuestra mente. Dile, Señor, necesito que hoy hagas en mí una obra especial. Necesito, Señor, ser empoderado y bendecido por tu palabra. Por eso me dispongo con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que conforme a ese propósito para el que me trajiste, me guíes y me bendigas con ella, Señor. Yo estoy dispuesto y estoy necesitado. Lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Bueno, no fue tan fuerte, pero bueno. Al culto de la mañana se lo perdono porque vienen sin desayuno. Ustedes vienen casi almorzados. Bueno, mis amados, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguien que tenga o haya tenido esta semana problemas, dificultades? ¿Hay alguien con algo? Es más, ¿hay alguien que tenga ahorita en este momento alguna circunstancia? No. Ay, Dios mío, está solo una hermana. Venga, usted y yo somos de esta tierra, el resto son extraterrestres. Hoy les quiero hablar cuál es el verdadero problema, hermano. ¿Cuál es el verdadero problema? Y mira, mi amado, que esta parábola, ahora pregunto para saber si tengo que poner en contexto. ¿Hay alguien que nunca haya escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Todos la han escuchado? ¿Todos saben de qué se trata la parábola del hijo pródigo? Uy, me ahorraron el contexto, son como 15 minutos de prédica. Entonces, mi amado, esta parábola del hijo pródigo es dada por el Señor. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, a todos los que le oyen, en función de dar una respuesta a los fariseos, a las acusaciones que ellos querían tener contra Jesús.
Y aquí nos damos cuenta que se evidencia muchas cosas, entre otras, la condición del corazón del ser humano. Esta es la condición del corazón del ser humano. Déjeme se lo expreso de esta manera. Cuando nosotros estamos en alguna circunstancia difícil, sea familiar, sea física, económica, social, anímica, ¿qué otra circunstancia puede darse? De futbolística. Hay algunos que estamos padeciendo porque nos eliminaron de los cuartos de final, pero bueno. ¿Cuál es la primera idea que se nos ocurre? Mirar a ver cómo puedo yo, qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo, a quién voy, qué hago. Y siempre nos enfocamos a lo que en nuestro parecer tenemos al frente, a quién puedo, o sea, voy a buscar, voy a hacer, y no nos detenemos, nos afanamos por buscar respuestas en nosotros mismos, que es un error garrafal que el Señor dice, oiga, no confíes en tu propia opinión, no confíes en ti, no confíes en tu corazón, porque Jeremías dice malo y perverso es el corazón del hombre, malo y perverso, tu corazón y mi corazón son malos, por naturaleza. Pero el Señor es quien hace los procesos, quien tiene las respuestas. Ahora también esta parábola del hijo pródigo ilustra cuáles son las consecuencias de las malas decisiones y de los malos actos. Yo no sé, mi amado, si hoy tú estás recibiendo las consecuencias de algo que hiciste anteriormente. Tal vez soledad, tal vez necesidad, tal vez pérdida, tal vez enfermedad. Yo tengo muy presente algo que me dijo a mí un médico cuando yo no había entrado a la universidad, estaba en el colegio, debería tener por ahí 16 años. Un médico me estaba atendiendo y prendió un cigarrillo. Escúcheme, un médico prende un cigarrillo y me dice, Chino, no vaya a decir nada yo, pero le voy a dar un consejo sabio que no soy capaz yo de aplicarlo en mi propia vida. Cuídese a esa edad con la alimentación, con el sueño, no fume, no consuma drogas, no consuma alcohol, y usted cuando llegue después de los 50, 60 años va a tener buena salud. Yo no tengo buena salud por necio, no puedo soltar este vicio. Lo cogí a los 13 años y desde entonces estoy fumando y sé lo dañoso que es. Y eso a mí me marcó. El médico me dijo, cuídese, si quiere, cuando sea mayorcito, tenga buena salud. Hermano, y a mí se me metió en la cabeza buscar comer bien. Y yo procuro comer bien desde hace muchísimos años. Primero, yo siempre he creído que el desayuno es la comida más importante. Y ya todos los nutricionistas descubrieron que, dicen que la comida más importante es el desayuno y que se debe ingerir el desayuno máximo 1 hora después de levantarse. Máximo, para que cumpla la función. Que lo primero que debería tomar es agua, una copita de agua, algo. Comer fruta, darse un pequeño espacio y coma huevito, cafecito con leche, no tinto. Peor error de la salud, despertarse y tomarse un tinto. Si preguntara cuántos hacen eso, pero no voy a preguntar, que la conciencia les remuerda. Escúchame, mi amado, ¿a qué voy yo con esto? Por naturaleza somos necios y a veces se nos dificulta entender lo que la palabra dice. Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre come, eso se le nota. ¿Sí me entiende? Y este es el principio en el cual a veces vemos que se ilustra aquí que hay consecuencias de nuestros actos. Yo hace un año no voy al médico, pero la última vez que fui, resulta que bien de sangre,
bien de colesterol, bien de trogloditas, bien de triglicéridos, ¿no? Eso, bien de azúcar. Solo me dijo, oiga, le está saliendo panza, coma menos pan. Y yo, ay, y yo pues me como un pan, no, me como 2 panes. Está bien, me como 3, me confieso, me como 3 panes al día. Ya, sí, digan que ya. Yo sigo la verdad y que. La cuestión es que, yo voy al médico y a mí lo único que me da es hambre y sueño. Y yo digo, oiga, sirvió. Y los que me conocen desde hace años que yo predico, les digo, oiga, no tomen tinto, o por lo menos no tanto ahora ya les doy la gabeleta, está bien, tomen tinto, pero no sean viciosos. Porque es que los cristianos dejan de fumar, consumir droga, tomar el aguardientoski, chuparse la cerveza y todas estas cosas, dejan todo vicio, pero por la mañana son zombies, se levantan, tinto, y hasta que no se bajan la jarra de tinto no vuelven a la vida. Consecuencias. Yo no sé por qué estoy insistente en eso en este culto, pero consecuencias. La cuestión, mi amado, es que cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, nosotros encontramos que aquí hay una evidencia de cuál es el verdadero problema. Esta parábola nos permite entender claramente cuál es el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el relato? Que el hijo pródigo, que el reino de los cielos es como este hijo pródigo. Que un día se le para al papá delante, donde tiene todo con el papá, donde está súper bien, donde está chévere, y le dice, papá, Caifás, la herencia. Ahora uno se pone a pensar, espérese, herencia no tiene que ver con bienes que se heredan cuando fallece el padre. ¿Por qué estaba pidiendo herencia? Yo he oído historias, no conozco el primero para no cantarle la tabla, historias de hijos que están diciendo, bueno, papá, ya es hora de que me dé la herencia. ¿Cuál herencia? Si yo no me he muerto. No, es que lo que usted tiene es mío. Error. Hijos, dejen de pensar que lo que tienen su papá es de ustedes. Solo hasta cuando ellos mueran. Mira, mi amado, mi papá murió hace 3 meses, va para 4. Y jamás en la vida yo había sentido que esa finca que dejó mi papá fuera mía hasta el fin de semana pasado. Yo no estuve el fin de semana pasado. El fin de semana pasado estuvimos reunidos allá con mis hermanos y hablando de cómo vamos a organizar y qué vamos a hacer, porque no vamos a dividirla ni nada. Y entonces me di cuenta y sentí la responsabilidad de decir, oiga, esto es mío. Ahora sí es mío. Obviamente repartido entre 8, que somos los hijos. Pero hay una parte, yo ya tengo, quiere cuidarla, saque plata y pague, porque hay que cuidarla. Hay que pagar la luz, hay que cuidar las cosas. Como es mío, toca pagar. ¿Sí? Antes yo no pagaba, yo llegaba allá, comía, dormía, hacía, mi papá pagaba todo. Ahora este hijo pródigo se le ocurre decir, papá, la herencia. Y el papá que hizo, bueno, mijo, pues tome, está bien, disfrute, tenga, tome, vaya. Y él muy sinvergüenza, ¿qué hizo? Agarró todo, se fue de parranda, se fue de brancachela, se fue de comilona, estuvo en perdición, estuvo en todo, tuvo amigos, todo bien. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tuvo dinero. Cuando tiene dinero, no solo se le acaba el dinero, sino que viene un hambre en la tierra. Y ya no tenía ni dónde morar, no tenía que vestir, no tenía que comer. Oiga, ¿tenía problemas? ¿Cuál sería el problema mayor ahí? Tal vez la falta de dinero. ¿Ese sería el mayor problema? Tal vez la falta de alimento. Tal vez el hecho de que la única cosa que pudo lograr fue que lo mandaran a cuidar cerdos. ¿Usted se imagina lo que olía ese hombre? Y lo más tenaz, que anhelaba, deseaba comer las algarrobas. Me puse a averiguar qué eran las algarrobas, nunca había. Son como frijoles grandes.
que solo se producen allá en Medio Oriente y en alguna parte especial. No es algo muy común. Se produce porque se produce en zonas muy secas, extremadamente secas. Pero decía ahí en lo que averigüé que el olor era inmundo. Según el entendido, era olor a pecueca, o es olor a pecueca el olor de las algarrobas. Pero el sabor es relativamente dulce. Y por eso las algarrobas las utilizan para dar comida a los alimentos, a los animales. Porque ese olor a los animales les atrae. Y saben que es un buen alimento y lo comen. Ustedes se imaginan a ese hombre metido entre los cerdos, que era su único escampadero, con hambre y deseando. Significa que no podía comer de las algarrobas, porque tenía que comer era de lo que sobrara de los cerdos. Ah, eso sí es caer bajo, ¿verdad? Ahora, mi amado, uno mira esto y dice, uy, qué problemas tan tenaces los que tenía ese hombre. Déjenme decirle, no, él no tenía problemas, él solo tenía un problema. Él solo tenía un problema. Y este texto lo evidencia. ¿Por qué? Primero porque, ahora, ¿cuál sería el problema de verdad este? Pues vayamos a averiguarlo. Y algunos empiezan a decir, pues el pecado. La paga del pecado, Romanos 6. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es... escúchame bien, ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, un Señor nuestro. Escucha bien, el problema de este hombre era el pecado. Entendamos esto. Pecado, la palabra griega que traduce pecado, significa separación. O sea, la muerte trae separación. El martes pasado murió el esposo de mi hermana Luz Marina, niño. Allá está mi hermana Luz Marina, niño, con sus hijitos. Y me alegra verlos. Claro, eso yo le decía recuérdeme a Angélica, que yo ya sabía, ahora sí podía decir qué es eso que se siente. Cuando murió mi papá, yo sentí un vacío por dentro. Les contaba que yo hace unos días atrás me celebraron mis hijas mi cumpleaños y estaba ahí uno de los muchachos con la guitarra y empezaron a cantar canciones y canciones y se les ocurrió empezar a cantar viejo mi querido viejo. Ahora ya, y a mí me quebrantó terriblemente esa canción, ahí me tocó decirles no canten más, porque vino ese vacío de mi papá. Me pegó, sí, todavía. Yo vi una propaganda donde está el viejito y riega algo y la hija, la nieta primero dice, regáñalo y después dice, bendícelo, perdónalo. Y yo veía el viejito ahí y yo decía, ese es mi papá. O sea, esas cosas siguen ahí. Pero murió el martes y me llama la hermana Luz Marina y me dice, mi pastor, Nestícor se partió en la presencia del Señor. Y yo le dije algo que yo no sé si mi hermana se acuerda. Después me puse a meditar y le dije, gloria a Dios, se acabó el problema. Para cualquier malentendido, ay, ese pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Acaso es que era problema? No. Ya me van a entender por qué. Y a partir de ese comentario es que surgió esta predicación, hermana Luz Marina. Y de verla a usted. Y de verla cómo hacen tantas cosas, pasan tantas cosas tan especiales. Escúchame, mi amado. Hay ocasiones donde nosotros creemos que la muerte es el problema. Porque la muerte es separación. Déjame decirte, hay dos tipos de muerte en la Biblia. La primera muerte es la muerte física. ¿En qué problema tiene la muerte? ¿O en qué consiste? En que hay separación del cuerpo con el alma. Ahora, pues esto nos toca a todos. Si lo miramos como problema, pues tenemos el problema todos. Pero si lo miramos como Pablo lo miraba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues no es tan problema. ¿Por qué? Porque que se separe el cuerpo del alma
Es alguna condición natural que tiene que suceder. O sea, hasta ahí no hay problema. Que es que se siente el vacío. Sí, claro, pero no es problema. A menos que haya muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación del alma con el espíritu. Ahí sí hay problema, porque el libro de Apocalipsis dice que esa es la segunda muerte. Y separarse, porque el espíritu vuelve a Dios. Y si mi espíritu se separa de mi alma, significa que yo no estoy con Dios. Ese sí es un problema. Porque el que no esté en su alma unida con el espíritu, con Dios, está en el infierno. Por eso, cuando yo le hice el comentario a mi hermana Luz Marina Niño, yo lo estaba refiriendo es que ahora, y se los prediqué allá, cuando hablaba del epitafio que decía Néstor Juan, no Néstor Jesús, Néstor Juan. Allá en toda la predicación yo que es que Néstor Jesús, es que es de Jesús, Néstor Juan es de Jesús. Está con el Señor. Amén. Miren, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque está con el Señor. Mira lo que sucede en la ilustración del hijo pródigo. El hijo pródigo, entendiendo que hay una separación por el pecado, es ilustrado en el hecho de que tomó lo del Padre, conociendo al Padre, viviendo con el Padre, estando con el Padre, y decide irse del lado del Padre. Consecuencias: todo lo perdió, todo lo malgastó, todo le dio hambre o era feo, con olor a marrano y deseando comer algarrobas. Pero mira lo que sucede aquí. Dice el versículo 17. Escucha lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí. ¿Sí captan lo que dice ahí? Oiga, como que reaccionó, como que se despertó, como que, oiga, espere, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy así? Eso es volver en sí, empezar a darse cuenta realmente de su problema. Empezó a notar que ya porque mira, mi amado, con toda seguridad, este hijo pródigo empezó a darse cuenta que la plata se le estaba acabando en algún momento. Y dijo, wow, yo tengo que mirar porque se me acaba, y no era tan tonto. La Biblia da a entender de que él no era tonto. Entonces hubo un momento donde dijo, ya me gasté una buena parte, todavía me queda un poquito. Tengo que mirar qué voy a hacer pues para seguir adelante. Yo no puedo terminar así. Y entonces, ¿a quién buscó? A los amigos. Oiga, amigos, venga, es que quiero invertir, quiero hacer. Y aparece el amigo genio. Si ustedes saben, cuando hay plática, aparece el amigo. Yo le tengo el negociazo. Yo le tengo el negocio, hermano. Camine, lo invito a invertir en la pirámide. Eso usted se llena de plata rapidito. Y entonces, ¿qué hizo? Invirtió en la pirámide. ¿Qué le pasó? Lo perdió todo. Y estando ya sin nada, va otro amigo, este amigo, usted me metió en la pirámide. Ay, de malas, eso sí. Unas cosas, unas son de cal y otras son de arena, pero pobrecita tu mujer, ¿sabe? No sé cómo es el cuento. La cuestión es que la cuestión es que perdió. Voy a buscar a dónde voy, ahora quién. Venga, amigo, ustedes que estuvimos tan parchudos, que estuvimos tan gozosos, que estuvimos tan bien, ayúdeme, venga. Pues hermano, venga, mire, allá hay una agiotista, vaya a pedirle una plática prestada y yo le digo en qué negocio puede montar. Y entonces va y se endeuda. Le dieron tarjeta de crédito de Codensa. Y como llegó Navidad, fue y se compró el televisor de 70 pulgadas. Y compró la ropa para los chinos. Porque, Dios me bendijo. Y cuando estaba endeudado, le dice, venga, invierta en esta otra pirámide. Esta sí es. ¿Sabe qué le pasó? Ya no tenía nada y ahora estaba endeudado. Dile al que está a tu lado, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Porque esa es nuestra naturaleza. Buscamos respuestas, buscamos justificar, buscamos salidas en el lugar equivocado. Dile al que está a tu lado, no seas como la casita roja de la vivienda, hermano, que está en el lugar equivocado.
Y se nota que fue la actitud y la decisión de este hombre. Pero un día, cuando ya no tenía nada, lo único que veía era marrano, se creía marrano y quería comer como los marranos. Y ni siquiera podía comer como los marranos. Dice, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé cuántos llegaron a Cristo así. Yo llegué cuando estaba en la peor. Cuando yo ya había buscado respuestas en una, en otra y en otra. Y si a mí Dios no me rescata, hermano, entrar a veces, y ahorita al final les muestro cómo a veces llevarnos a la crisis más profunda es hacernos un favor. Porque entendemos y por lo menos decidimos de manera correcta. Y volvió en sí. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Dónde estaba la abundancia? ¿Dónde estaba la abundancia? En la casa. ¿Y dónde estaba él? Lejos. Lejos. Oiga, aquí no tengo nada. Oiga, pero allá, en la casa de mi papá, sí hay. Y no solo eso, él encuentra de que el problema no es cómo está. El problema no es qué tiene o qué no tiene. Se da cuenta que el verdadero problema es la distancia. Escucha bien, el verdadero problema es la distancia. La casa de mi papá está allá donde hay. Yo estoy aquí donde no hay. Y se da cuenta de eso. Pero ¿qué sucede? Habiendo reaccionado, versículo 18. Me levantaré. Primera cosa, ¿qué dijo? Me levantaré. Significa voy a dejar, voy a quitarme esta condición de conformismo o de estaticidad o de esto. Me voy a parar. Segunda cosa que dijo ahí, iré, saldré de aquí, me voy a mover, me voy a quitar de aquí. Iré y le diré, hablaré, confesaré. ¿Qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, versículo 20. Y levantándose, aquí ya lo había pensado, lo decidió, ahora lo actuó. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nota, mi amado, que en el versículo 19, este hombre ya tan arrinconado en su miseria, tan arrinconado en sus circunstancias, se arrepintió. Se arrepintió. Él dijo, no, yo ¿por qué estoy aquí? Cuando debía de estar bien, cuando yo debería de estar en la casa de mi padre, donde hay, y yo estoy lejos. ¿Ahora qué? Voy a ir. Y se paró y se fue. Y dijo, y le diré a mi padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Eso es confesar el pecado. Esto nos habla de la segunda cosa que noto. El problema no era el pecado. ¿Sí notas que el problema no era el pecado? ¿Y por qué no era el pecado? Porque cuando llega ahí a la casa del padre, ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba? Esperándolo. Dice que lo vio de lejos. Yo no sé cuántos vieron la película de Aquaman. Levanten la mano, dice. Yo lo vi, que la película de Aquaman. ¿Se acuerdan de los que vieron la película de Aquaman? El papá de Aquaman, ¿qué hacía todos los días? Iba al muelle y se paraba a esperar. Siempre a la misma hora. Todos los días por más de 20 años, dicen ahí. Ahí estaba. ¿Sabe qué hacía el padre? Todos los días se paraba en la parte donde podía ver alto y miraba con la esperanza de ver a su hijo. ¿Sí me entienden? Todos los días. Y cuando lo vio, ¿qué hizo el padre? Dice que corrió a él. ¿Por qué? Porque él venía. Mira lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Santiago.
En la parte B específicamente, Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios. En la parte A, perdón. Acercaos a Dios, ¿y qué pasa? Y Él se acercará a vosotros. Alguien hace este razonamiento, la gente necia hace este razonamiento. Oiga, si Dios es Dios, ¿por qué no viene y me soluciona el problema? ¿Por qué? Sí, ahora, ¿cuántos saben dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? En el cielo. ¿Cuál cielo? El tercer cielo. La Biblia dice que es, o sea, hasta el primer cielo es este cielo atmosférico. El segundo cielo es el cielo celestial, donde están las estrellas. El tercer cielo es más allá, eso es lejos. ¿Dónde es? No sé, pero es lejísimos, hermano. Muy lejos. Dios, nuestro Padre, toma la decisión de venir del tercer cielo, recorrer esos millones de multimillones de años luz y todo para venir. ¿Y sabes dónde está? Dice Apocalipsis, estoy en la puerta de tu corazón y llamo. ¿Sabes dónde está Jesús en este momento? Tocando la puerta del corazón de algunos. Ay, si vino de tan lejos, si es Dios tan poderoso, pues tumbe la puerta y entre. ¿Por qué Dios no tumba la puerta? Si es Dios. Porque es un caballero, es un señor. Y lo más importante, nunca, jamás nos forzará algo. Nunca dejará que tú y yo tomemos la decisión de abrir. Ay, Jesús, si vas a resucitar a Lázaro, ¿por qué no quita la piedra? No, dile al que está a tu lado, quítate la piedra, que el Señor te da la vida. Pero yo tengo que hacer eso. Nunca Dios hará lo que yo tengo que hacer para acercarme a Él. Y cuando me acerco a Él, Él se acerca a mí. Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, estaré con Él y cenaré conmigo y Él cenará conmigo y yo cenaré con Él. ¿Saben qué es eso? Comunión. Pero esa comunión no se da por fuerza. Esta es mi decisión de fe. Yo doy el paso. Acercarme a Él es mi decisión. Él está. Ahora yo tengo que ir. Él ya hizo lo difícil y lo imposible. Ahora a mí me toca hacer lo posible. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Iré a casa de mi padre. Y cuando ya iba acercándose, ahí sí, el padre sale al encuentro. ¿Cómo iba ese hijo? ¿Ustedes se lo imaginan cómo llegó? ¿Oliendo a qué? Oliendo a pecueca, a pura algarroba, aromatizado con cerdo. ¿Ustedes se imaginan a lo que le olía la boquita al Señor? ¿Al golpe de ala que tenía? ¿A la pecuequita que tenía? ¿Sin baño? ¿Con hambre? ¿Y sabes qué dice la palabra? Que el papá vino y se echó a su cuello, lo abraza y lo besa. ¿Ah? Y lo besa. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede? El papá dice varias cosas. Primera, báñenlo, vístanlo, maten el becerro gordo y prepárenlo. Fiesta. Pero adicionalmente le dio el anillo. Le puso calzado y le dio anillo. ¿Ustedes saben cuál era el problema aquí? No había plata, no había comida, no había donde descansar, no había buen olor, todo era malo. Pero llega donde el Padre y todo se solucionó. ¿Sí notan? De una todo se solucionó. Es más, se solucionó tanto que el anillo representa restitución. Fue restituido. Y en esa época, ¿saben qué era el anillo?
La tarjeta de crédito. Porque cuando se hacía algún negocio, se hacían tablas de arcilla y con el anillo se sellaba para el compromiso, y eso era el cheque al portador. Esa era la tarjeta. Es decir, recibió una tarjeta de crédito con cupo ilimitado. O sea, ¿había problema ya? No. ¿Por qué? Porque el problema era la distancia. El problema era la separación. Ahora, mi amado, pero oiga, espere, ¿y el pecado qué? Pues simple, hermano. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 1. Para los que no saben dónde está antecitos de Apocalipsis. Primera de Juan 1, versículo 18. No, mentira, no es Primera de Juan 1. No, estoy mal, estoy leyendo otro texto. Primera de Juan 7, 1:7. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice reglón seguido? Y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia ¿de cuántos? De todos los pecados. Mi amado, el problema no era el pecado. ¿Por qué? El problema no es el pecado. Ahora, no estoy diciendo y justificando que pequemos. No, estoy diciendo que sin importar cuánto hayamos fallado, lo único que necesitamos es acercarnos a Jesús. Mi amado, no podemos dejar de pecar en nuestras propias fuerzas. No es una obra de mi voluntad el dejar de pecar. No puedo. Yo puedo tener peso de conciencia y puedo cambiar ciertas cosas, pero voy a estar cambiando desde pecado. Pero cuando llego a mi relación con Jesús, cuando yo estoy con Él, la obra redentora, lo que Él hizo, pagar toda la deuda de mi pecado, la sangre de Cristo me va limpiando de todo pecado. Dios ya dio la solución para el pecado. El Señor ya tiene la solución y está dispuesta para todos. Por tanto, el pecado no es el problema. El problema es la distancia que puedo tener con Jesús. Cuando yo estoy separado, cuando yo estoy alejado, cuando yo estoy creyendo que puedo descansar, llegó diciembre, voy a tener unas vacaciones espirituales y entonces me voy a quedar quieto, ya no voy a la iglesia porque pues vamos a tener nuestros encuentros, nuestras rumbitas, nuestras tomaticas, entonces, pero en enero vuelvo. ¿Tú qué crees que está pasando contigo? No estás estático, se está cada día alejando más y más y más y más. La primera evidencia de un cristiano que se está apagando es que se deja de congregar. Esa es la primera. Mira, deja de congregarse y empieza a hallar justificaciones para todo lo malo. Y con el tiempo empieza, pues una vez al año no hace daño. Pero tampoco, es que son exagerados. Y cada día va siendo más, y cuando se da cuenta, está con los cerdos. ¿Sabes cuándo se dio cuenta este hombre que estaba mal? Cuando estaba con los cerdos. Volvió en sí. ¿Yo dónde estoy? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuánta suciedad? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuántas cosas he tenido? Porque andaba alejando, cada vez más lejos, cada vez más lejos. El problema no es el pecado. Vuelvo a decir, no es justificar pecar, pero el Señor ya dio la solución para el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El problema es la distancia. ¿Qué distancia hay de tu corazón al Señor? Y escúchame, mi amado, que tú vengas una vez a la semana a la iglesia no garantiza que estés cerca al Señor. Como tampoco que vengas todos los días. Lo que garantiza
es realmente si tienes una comunión verdadera con el Señor. Verdadera con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí mismo en esa historia de Lucas aparece el hermano del pródigo, que estaba con el papá, pero cuando llega el hermano se enoja y se pone bravo y no quiere entrar. Y tiene que salir el papá a decirle: mi hijo, venga, entre. Yo que voy a entrar, yo he estado contigo todo el tiempo, yo sí soy el que está en la iglesia, yo soy el que ayuda, el que canta, el que barre, el que no sé qué. Y miren, ni me toman en cuenta, y a él sí le van y le parten el becerro gordo y a mí no me ha dado nada. Le dice el padre: no, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Que no lo disfrutes es otra cosa, que no entiendas que es tuyo es otra cosa, que no comprendas que estás para disfrutar y vivir lo que yo tengo es otra cosa. Pero tu hermano muerto estaba, separado, estaba muerto y ha sido vuelto a la vida. Eso debería de tener más peso. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay mucho cristiano que vive lleno de envidias, señalamientos, porque a mí sí, porque a él, porque a él sí, porque a mí no, y porque no sé qué. Y entonces es solo la murmuración, y solo el señalamiento, y solo el juicio. Y hermano, y se deja mover por unas bobadas a veces, que lo va alejando, aún teniendo al padre ahí al lado. El hijo pródigo tipifica todos esos cristianos que a diario están en la iglesia, a diario, aún leen la Biblia, aún oran, pero sienten envidia de su hermano, sienten rabia por el otro, tienen pleitos con uno. ¿Y sabes Pablo cómo lo llama? Indignidad. Y advierte que cuando se va a tomar la Santa Cena, indignamente, juicio, se come y se bebe para sí. ¿Ven lo delicado que es esto? Por eso, mi amado, el acortar distancia no es solamente estar, es estar de la manera correcta. Es estar de la manera correcta. ¿Cómo podemos entonces nosotros entender el nivel al que pudo haber llegado, pero el nivel al que terminó este hijo pródigo? ¿Se acuerdan de Adán? ¿Sí? ¿Saben quién es Adán? Allá en Génesis capítulo 3, del versículo 7 en el versículo en adelante, mira lo que dice. Vamos a leer Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Miren esto. Aquí uno pensaría: hoy se le abrieron los ojos. No, esta apertura de ojos fue para el pecado, no fue para lo bueno. Y conocieron que estaban desnudos. Oiga, ¿cómo así? Llevaban hartísimo tiempo andando desnudos ahí en la creación y no se habían dado cuenta. Ahora sí se dieron cuenta. ¿Por qué? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Escucha esto. Que se paseaba ¿dónde? En el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera, ¿no? A veces Dios se hace el que no es con él. Oye, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? En medio de la cantina está diciendo: oye, ¿dónde estás? En medio de la pelea, ¿dónde estás? ¿Sabes que un verdadero cristiano jamás peca tranquilamente? Nunca, jamás. Un verdadero cristiano está pecando y Dios le está diciendo: hijo mío, ¿dónde estás? Y sabe que Dios le está preguntando: ¿dónde estás? No porque Dios no sepa, sino porque quiere que nosotros entendamos el lugar al que nos fuimos. ¿Dónde estás? La respuesta, ponle cuidado. Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Oye, ¿cómo es? Espérate. ¿Dónde oía la voz? Porque espera, no dice ahí que se paseaba con Dios y estaba con Dios y todo.
y que compartía con Dios? ¿Dónde oía la voz de Dios antes entonces? ¿Saben dónde la oía? En el Espíritu, porque había una comunión perfecta. Es más, esa comunión llegaba a que él sabía y sentía y experimentaba a Dios dentro. Ahora lo oyó fuera, en el huerto. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Porque yo grabaré ahora mis leyes en sus corazones. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo hace algo malo y desde adentro oye a Dios diciendo: hijo, ¿dónde estás tú? Pero cuando se hace duro y se hace necio, empiezas a escuchar: ay, el pastor me dijo el domingo, ay, esa palabra, ay, por allá oí en radio. Ya oyes desde el huerto. ¿Por qué? Porque hay separación. Y eso le pasó a Adán. Dejó de oír a Dios en el Espíritu para empezar a oírlo a distancia. Porque el pecado trae separación. Y eso pasa hoy en día. Hay mucho cristiano que ya no oye el Espíritu porque se separó. Y hoy el llamado es: tu problema es la distancia. ¿Qué dice Isaías? ¿Cómo es la solución para Dios? Es tan sencilla, hermano, que muchos quieren complicarse y recomplicarse. Pero mira lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías 1, versículo, aquí sí es el 18. Opa. Isaías 1, 18. Venid luego. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oiga, hey, venga. Eso. Oye tú. No es Wilson Manyoma que te llama desde la prisión, es el Señor del cielo, el Señor de los cielos que te está diciendo: ven, ven. Oye, ven. Sí, tú. El que está oliendo a cerdo. El que huele a algarroba. Ese que no tiene ni dónde caer. Ven, ven. Dice Jehová. Estemos a cuenta. ¿Cómo así? ¿Qué es estar a cuenta? Ven. Quitemos lo que rompe nuestra comunión. ¿Por qué? Porque si tú vienes, mira que aquí el Señor ni siquiera está diciendo: ven, te sometes, te postras y yo te doy 3 latigazos y ahí sí hablamos. Porque a veces nosotros decimos: no, si la embarró, a ver, que chupe, papá. ¿Quién le manda? Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo: por tu pecado ya pagué. Por tu pecado yo ya pagué. Solo ven. Ven. Ponernos a cuentas es que tú entiendas que yo, Dios, pagué lo malo tuyo. Ya está. Ya no hay más. Ya. Pongámonos a cuenta. ¿Por qué? Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué tuvo que hacer este pecador? Ni siquiera habló. Ni siquiera tuvo que hacer algo. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Qué tuvo que hacer? Solo ven. Mira, mi amado, entender esto es saber: Señor, yo soy pecador, lo sé, me he equivocado y no sé, no sé cómo solucionar mi pecado, no sé qué hacer, siento culpa, sé que tengo que pagar consecuencias, pero vengo a ti. ¿Y sabes qué dice el Señor? Ven. No importa que huelas a cerdo, no importa que huelas a algarroba,
No importa la inmundicia que haya en ti, si yo te abrazo, serás emblanquecido. Si yo te abrazo, si te acercas a mí, serás libre, porque yo ya pagué. El problema no es el pecado, el problema es que te mantengas lejos de mí. El problema es que estés lejos de mí. Esto es gracia. Y hay quienes quieren ponerle condiciones a la gracia, y Dios solo dice que el que creyere y confesare con su boca será salvo, porque el que cree con el corazón para justicia y confiesa con la boca para salvación es salvo. Punto. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. Ponte a pensar. ¿Qué hizo el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús? ¿Qué hizo? Él nunca fue a una iglesia. Él jamás hizo la oración de fe. Él nunca hizo algo bueno. Jamás. Siempre hizo lo malo. Pero cuando estaba en la cruz, ya muriendo y Jesús ya casi no tenía alientos, uno de los dos dice: oiga, si usted es Dios, si usted dice ser Dios, ¿por qué no me arregla la vida? A ver, ¿no que es tan Dios? Le quedó grande, ¿cierto? Pudiendo solucionarme y hacer así, me soluciona la vida. Sálvate tú y sálvame a mí, sálvanos a nosotros para seguir siendo sinvergüenzas y haciendo lo malo. Porque Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestras propias pasiones y deseos. Pero el otro le dice: cállate, deja de ser tan necio. Nosotros sí somos malos y nos merecemos lo que nos está pasando. Esta condenación para nosotros es justa, pero para él no hizo nada malo. Si notas lo que declaró si notas lo que dijo, él no dijo: Jesús, perdóname los pecados, confieso con ti, y que él solamente dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes, mi amado, que la evidencia de alguien salvo, 100% salvo, es el ladrón? Un ladrón que supo hacer las cosas, se robó la salvación. ¿Sí lo notan? La cogió. Ponte a pensar esto. ¿Por qué el ladrón fue salvo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Imagínate si al ladrón lo crucifican una hora después de Jesús. Imagínate si al ladrón lo perdonan. Es como el que dejaron libre, Barrabás. Imagínate que a ese ladrón le dicen: bueno, está bien, por ser la fiesta lo dejamos a usted también suelto. Pierde. Ahora, ponte a pensar esto, que a ese no lo pongan ahí al lado, sino lo pongan a 10 metros, a 20 metros. Al mismo momento. Y allá diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y aquí Jesús ya también, ¿qué? ¿Se fijan eso? ¿Qué fue lo que le dio a él la salvación? Estaba cerca, estaba ahí. Mira que ni siquiera se habló de su pecado, ni siquiera nada. Estaba ahí y solo le dijo: Jesús, acuérdate de mí. Hay ocasiones, mi amado, donde nos damos cuenta. Queremos creer, hablamos de Jesús, leemos de Jesús, predicamos de Jesús, hacemos cosas para la iglesia, vivimos, pero Jesús está lejos. Jesús está lejos. ¿De qué sirve? Mira esto. ¿Quién fue más pecador? ¿Cuál fue peor el pecado? El peor pecado. ¿El de Judas Iscariote
o el de Pedro? Para mí fue peor el de Pedro. Porque déjame decirte varias cosas. Primero, Judas Iscariote era un celote. Los que han estudiado saben que los celotes eran los guerrilleros de la época. Eran los revoltosos, los que querían dar el golpe de estado al Estado y cambiar el sistema político, y entonces voten por Petro y todas esas cosas. Ay, perdón, no, eso no, eran los celotes. Sí, que querían el nuevo sistema político. Quería eso, así eran los celotes. Esos eran los celotes. Y entonces él tenía en su mente y en su corazón como celote que Jesús era el paladín que iba a darle la libertad a Israel y que sería el pionero, el paladín, el líder que libertaría. Pero pasan 3 años y ve que solamente ahí predicando del reino y no hacía nada. Y dice, ya sé qué voy a hacer por la causa de la libertad. Vamos a hacer una hora para que vamos a entregar a Jesús. Cuando entregue a Jesús, todos se van a levantar para proteger a Jesús y va a haber la guerra, y entonces por rundún liberan a Jesús y ya, nosotros peleamos por la libertad. Lo voy a entregar. ¿Y qué hizo? Pues lo entregó. Solo que no se dio cuenta que le salió mal el negocio. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar salvarlo, todos empezaron a decir crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y se dio cuenta. Ahora, la tercera cosa, mira, él lo vendió por 30 piezas de plata, hermano. Eso era un billetal. Pedro lo hizo de gratis, hermano. Al menos consiguió plata. Pero cuando se dio cuenta que la cosa no era así, buscó, escucha, no en arrepentimiento, pero sí en remordimiento. Buscó resarcir el daño y volvió ¿a quiénes? A los sacerdotes, y les entregó el dinero. ¿Sí me entienden? ¿Qué le falló? ¿Qué le falló? Todo. Porque ahí la Biblia dice que fue a ahorcarse y ni la horca le salió bien. Porque cuando se ahorcó se le reventó y se fue a un abismo y contra una piedra se reventó y todas las tripas se le salieron. Oiga, ese sí le fue mal en todo. ¿Por qué? Bueno, tampoco fue que le hayan embarrado tanto, y pues él reconoció que no era la estrategia y que no sé qué. ¿Cuántas veces los cristianos queremos hacer las cosas a nuestra manera porque sentimos que está bien? Y entonces reclamamos, y entonces hacemos, y entonces contradecimos, y entonces no sé qué, porque es que a mí me parece. Mucho gusto, don Judas. Pero Pedro, ¿qué hizo? Pedro, escucha, es tan grave el pecado de Pedro que si tú lees la historia de Jesús y Pedro, te das cuenta que siempre en todos los grandes eventos de Jesús estuvo Pedro, estuvo Jacob y estuvo Juan. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración, estuvieron en la multiplicación, en la agua en vino, todo estuvieron siempre. Estuvieron en Getsemaní la última noche. Siempre estuvo ahí cercano. Pedro era íntimo de Jesús. Y no solo lo negó una vez, a la segunda vez lo negó, lo maldijo, hermano. O sea, sí la embarró hasta los tuétanos. Pero él se fue y lloró amargamente y se arrepintió de corazón. Y no actuó a la loca. Y en Juan 21 aparece Jesús en la otra pesca milagrosa. Allá en Juan 21 aparece Jesús. Hijitos, ¿tienen desayuno? No hemos pescado nada. Y llega y Juan le dice, Pedro, oiga Pedro, ese es el maestro. ¿Pedro qué? Ese es el maestro. ¿Ustedes se imaginan a Pedro si no tiene el sentido correcto? Ay, no, vámonos, yo qué vergüenza, no, yo que me voy a acercar a Jesús. No, la Biblia dice que se quitó y pompa el agua para allá. Y fue el primero que llegó. Cuando llegan los otros, ya Jesús había hablado con Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se acercó. Si ves, ante el pecado y ante el problema nunca fue el pecado. Ahora, si hubiese sido el problema el pecado, yo me imagino a Jesús. ¿Usted a qué viene? ¿A volverme a negar?
Usted sí es bien tráfuga, ¿no? Tanto amor que le di para que me salga con esas. Tanto, mire cuánto me gasté 3 años con usted para que venga con esas pendejadas, hombre. No, quite de aquí más bien. Si yo hubiera sido Jesús a lo mejor, pero Jesús no le dijo nada. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y por tercera: Pedro, ¿me amas? Y se entristeció Pedro y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta. Ya. Mira que ni siquiera le hizo un reclamo chiquitico. Ni siquiera le intentó traer a memoria nada. ¿Se acuerdan cuando le dijo Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando para que cuando pase no te falte la fe? ¿Qué fue lo que no le faltó a Pedro? La fe. Por eso Jesús está allá. Y a mí qué me importa haberla embarrado como la embarré, estar oliendo a chivo, estar oliendo a cerdo, estar lo que sea. Allá voy, porque allá está mi Jesús. Y fue al agua y allá fue a parar. Cuando pecamos, ¿qué es lo primero que Satanás nos dice? Y algunos dicen: ay, ¿qué va a ir a la iglesia a hacerle morcillas al diablo? No voy a hacerle morcillas al diablo. Voy a ir a ver a mi Salvador. Voy a ir a estar con mi Rey. Voy a ir a estar con mi Padre. El problema es la distancia. Judas Iscariote se separó aún más. Pedro se acercó y su pecado nunca fue problema. La mujer tomada en el acto mismo del adulterio. ¿Ustedes se imaginan si los espías de los fariseos la encontraron y camine a ver, oiga, ¿dónde estaba el otro? Porque dice que a los que se han tomado, ¿dónde estaba el tipo? Solo la llevaron a ella, ¿por qué? Y entonces pensaron: camine, ya aquí cae. ¿Por qué cae? Porque si dice, nosotros le vamos a decir, la ley dice que una mujer que se ha tomado, o alguien que se ha tomado, ahí dice una mujer, pero el que se ha tomado en el acto mismo del adulterio debe ser apedreado, porque así lo dice la ley. Si él dice que sí, entonces lo vamos a decir: ¿cuál es su misericordia? Mire. Y si dice que no, va contra la ley y los apedreamos a los dos. Con cara gano yo y con sello pierde usted. Y ahí está. Esa es. Y se fueron. Y entonces Jesús, miren esto es que esto me impactó mucho. Y esto se lo oí a un pastor y me gustó muchísimo, me impactó. Estaba escribiendo con el dedo en la arena. Cuando le dicen: Señor, la ley de Moisés, ¿tú qué dices? Levanta la mirada. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y siguió. Mira lo que este pastor decía, me impactó mucho. El primero dijo: yo pues tengo un pecadito por ahí oculto, pero nadie lo sabe, venga yo. Y él escribió: ladrón. Tiró a la piedra. Y viene el otro: pues a mí me conocen por esto, pero ¿qué importa? Agresivo, no sé qué. Y yo decía: ¿por qué le remordió la conciencia al punto en que todos soltaron sus piedras y se fueron? Porque estaba Jesús. Porque en la presencia del Señor no hay nada oculto que no sea revelado. ¿Qué necesitamos? Que aún lo oculto de nuestro corazón salga a la luz. ¿Para qué? Para ser cambiado. ¿Cómo sucede eso? No porque yo quiero, es que, sí, me voy a proponer, ahora sí. Ahora, no, es que yo, mejor dicho, es que no sirve de nada. Es en Jesús. Porque Jesús te revela sin acusarte. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se fueron? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques. Parte de cero. Hasta aquí tu pecado ya fue quitado. Ahora, tu problema es: mantente aquí cerca.
mantente conmigo. Y este es el llamado. Jesús dice, mantente, no seas tan religioso, no seas tan necio. Es en Cristo Jesús y con Cristo Jesús que hay libertad. Dijo el Señor, lejos de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada sois. ¿Cuál era el problema? La distancia. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es nuestro problema? La distancia. Cuando queremos tomar decisiones fuera de Cristo, nos separamos. Por eso, mi amado, hay personas que no se bautizan y están en distancia, que no se casan y están en distancia, que no diezman y están en distancia, que no sirven y están en distancia. Y quieren y desean, pero entre más mantienen su terquedad, más se alejan. Y un día, cuando estén con las algarrobas, cuando estén hasta aquí con los problemas, cuando ya no tengan solución, van a decir, ay, volví en sí, en la casa de mi padre. Lo peor que puede haber en la casa de mi padre es que hay comida, dormida, vestido. Pero si vienes a la casa del Padre, hay restitución de reino. Levanta tu mano derecha y di conmigo, mi problema, mi verdadero problema es la distancia.